En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre cómo realizar la búsqueda de literatura científica para cualquier proyecto de investigación que tengamos en el área de salud. Em, Tanto si vamos a escribir nuestro proyecto como si ya estamos realizando la discusión o simplemente queremos conocer un poco sobre cierto tema, queremos mirar qué información existe o qué estudios podrían guiarnos para nuestro estudio. Em, Primero, pues hablar un poco de las bases de datos científicas que tenemos más disponibles. Hay unas de acceso gratuito como PubMed, Medline y otras bases de datos del NIH, que no todas van a tener artículos científicos, pero dependiendo del área de salud en la que estemos, sí se pueden utilizar para otras cosas, como por ejemplo buscar moléculas. Em, También tenemos Cielo, que es una base de datos latinoamericana y que recoge la mayoría de las revistas que están en Latinoamérica y que tienen un buen nivel. Open Access Journals, Google Scholar, Cochrane. Y hay otras de acceso restringido como Scopus, Sinal, que es de enfermería y que se utiliza bastante, que no tiene, tiene algunos artículos que no están en ninguna de las anteriores. Y también tenemos otros como el Sevier y bueno, otras editoriales que si vamos a acceder directamente nos van a pedir un pago, pero también es posible que estén disponibles a través de las bases de datos de la universidad en la que uno estudie o a través de determinados campus, por ejemplo. Y según la facilidad del acceso de los investigadores, pues hay otras bases de datos que de pronto se encuentran disponibles. Hay otras fuentes de datos, como las recomendaciones de expertos o los autores de otros artículos. Siempre es bien importante que cuando haya un artículo muy similar al propio, se vayan a ese artículo y miren cuáles son las referencias que ellos utilizan, por ejemplo, cuando hablan del instrumento o cuando hablan de los principales componentes teóricos del tema en el que nosotros estamos estudiando o que referencien un artículo que sea muy importante para ellos como referencia. Entonces siempre hay que ir a buscar esa información, que eso sería como una búsqueda en bola de nieve. Em, También las recomendaciones de autores cercanos a uno que de pronto uno pueda llamarlos o escribirles y preguntarles qué, qué bibliografía le recomiendan a uno del tema o cuál es la bibliografía más importante, las referencias de otros artículos y los artículos sugeridos que aparecen en las bases de datos como up to date, que digamos que podemos es buscar algo general sobre el tema en esas bases de datos y a partir de eso empezar a buscar un poco más profundo. Generalmente hay ya journals o páginas que siguen un tema en particular, como por ejemplo en salud cardiovascular hay uno que se llama Heart y muestran las principales noticias o permiten también hacer búsqueda de artículos importantes sobre el tema. Entonces, cuando nosotros ya queremos empezar a hacer una búsqueda, lo primero que tenemos que pensar es definir las palabras clave o keywords relacionadas con nuestro tema de estudio. Generalmente en otros artículos similares va a haber una línea de keywords que podemos de pronto utilizar para guiarnos si no sabemos cómo o simplemente pues como referencia, mirar cuáles son las palabras clave que ellos utilizan dentro de su artículo y nos van a dar una idea de qué podemos colocar nosotros. Por ejemplo, hay algunas palabras clave, y esto es importante, que no van a corresponder con los términos mesh que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, de pronto algunas personas utilizan como palabra clave Colombia y cuando uno lo busca en mesh no va a aparecer, pero sin embargo puede ser importante incluir ese tipo de palabras clave aun cuando no existan dentro de los, de los términos mesh.
¿Para qué? Cuando uno está haciendo búsquedas muy específicas o cuando quiere, digamos que resaltar algo de su artículo, o por ejemplo va a trabajar con un tema que no existe, una palabra, un término mesh, entonces es posible que estas palabras clave se salgan de los términos mesh de los que ya vamos a hablar y por eso yo les recomiendo que las miren en otros artículos también y consideren cuáles son las que ustedes van a poner en su artículo cuando lo vayan a publicar. Em, Se recomienda que las palabras clave y los términos mesh se utilicen en el nombre del artículo y en todo el artículo. Es decir, que si por ejemplo yo aquí dije dog y esta es una palabra clave y es un término mesh, debería utilizar siempre dog y no, por ejemplo, canino u otra palabra para referirme a eso, porque tantas veces como yo incluya la palabra, eso me va a ayudar a que cuando otras personas busquen ese término aparezca mi artículo como más relevante. Entonces, existen unas palabras que se utilizan a nivel mundial para indexar los términos médicos que se llaman los términos mesh. Em, Básicamente se utilizan para realizar la búsqueda de artículos, para organizar los artículos, son como las etiquetas que utilizan para categorizar la biblioteca de artículos que existe a nivel mundial, de artículos científicos. Y los DEX son el equivalente en español. Entonces, no necesariamente son iguales, no necesariamente el mesh y el text van a ser una traducción exacta, pero generalmente se corresponden o son similares de alguna manera. Y son arreglados en estructura de árbol. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos por todas las categorías y a partir de eso se van creando diferentes categorías y todo lo que aparezca si yo, por ejemplo, selecciono Public Health como mi término mesh, entonces me va a incluir todo lo que esté de aquí para abajo en el árbol. Entonces, todos estos términos van a quedar incluidos en mi búsqueda. Si yo incluyo solamente este Preventive Psychiatry, probablemente él no me va a incluir todos los demás términos de aquí para arriba, sino solo este. Entonces ya depende mucho de qué tan específica o qué tan grande necesitamos nuestra búsqueda, si vamos a utilizar un término más específico o vamos a dejarlo más general. Em, a veces no es fácil saber cuál es el término indicado para utilizar desde el principio, entonces ya vamos a ver que hay que hacer ciertos, digamos que buscar varias veces para poder identificar cuáles son los mejores. Entonces, además de esto, entonces tenemos los operadores booleanos, que son and, or y not. Entonces, la idea es que nosotros vamos creando una línea de búsqueda mezclando los términos mesh con los operadores booleanos. Y estos operadores lo que nos van a hacer es delimitar la búsqueda. Entonces, si yo pongo travel en tourism, solamente me va a incluir los artículos que tengan estos dos términos. Si, por ejemplo, quiero incluir ambos términos, entonces tendría que utilizar or. Y si quisiera incluir uno y no el otro, entonces utilizaría not. También los puedo mezclar y decir que voy a utilizar estos dos, travel or tourism, y luego tiene que tener la palabra web. Entonces, probablemente sean eh, artículos que tengan, que estén relacionados con viajes, con turismo y que tengan que ver que tengan la palabra web incluida porque tienen algo de web. Y asimismo puedo excluir artículos utilizando diferentes líneas de búsqueda. Entonces, estos son los términos que nos permiten como refinar un poco la búsqueda y crear combinaciones de palabras dependiendo de lo que uno quiera. Es muy posible que el término exacto que ustedes estén buscando o que ustedes estén estudiando no exista dentro de dentro de los términos mesh. Entonces, ahí uno puede mirar si puede crear a través de de los operadores booleanos una combinación que hable directamente del tema que uno quiere mirar, o si ya definitivamente lo que me toca es irme con unos términos más generales y buscar a ver cómo sale
mi tema y empezar a buscar con diferentes palabras que no estén en los términos mesh. Eso también a veces se hace cuando, sí, cuando uno no, definitivamente los términos que uno, o el tema específico que uno necesita no está, no se puede crear. Entonces, ¿qué otros términos mesh se pueden utilizar? Se puede limitar la búsqueda a humanos utilizando humans y se puede definir el tiempo cuando fue publicado. Entonces aquí él le crea a uno un rango de tiempo y uno lo puede modificar. Ya vamos a ver cómo, para que solamente le muestre los artículos de ese tiempo. ¿Qué les recomiendo? Que no lo pongan hasta el día de hoy, porque la mayoría de los artículos salen antes de que ocurra la fecha. Entonces, en este momento ya debe haber artículos publicados del 2021. Entonces, para que incluyan también los más recientes, coloquen una fecha siempre en el futuro. Entonces, esta es la página de los términos mesh. Si uno se mete, básicamente lo que tiene que hacer es colocar acá, seleccionar mesh. Y aquí vamos a hacer la búsqueda del término que nosotros queremos mirar si existe o no existe o cuál es el más indicado. Entonces, yo busco el término, le doy clic y él me va a mostrar, digamos, este es un término que existe. Le muestra a uno pues que antes estaba de otras maneras, que tiene otras combinaciones. Entonces estos subheadings son cosas que se pueden utilizar adicional. Entonces meditation history, meditation methods y así. Em, y estas son las categorías en las que está en este momento metido. Si miramos, está en varias categorías diferentes de diferentes grupos. Entonces, ya yo podría mirar si voy a incluir meditation o voy a incluir, por ejemplo, de pronto psychotherapy. Y me incluiría todas las que están acá. Em, Busquemos otra palabra, como si fuéramos a buscar mindfulness, que es un término similar. Si miramos, no aparece, no existe. Entonces ese término probablemente no sirva a incluirlo dentro de nuestra línea de búsqueda. Sin embargo, pues ahorita se están utilizando mucho esos términos. Entonces habría que mirar realmente si de pronto sí igual hay artículos publicados con ese término. Entonces la idea es que nosotros identificamos cuáles son los términos que vamos a utilizar para nuestra investigación. Ese sería el primer paso. ¿Qué es importante aquí? Pensar, por ejemplo, en siempre, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio sobre desinformación, entonces no buscar desinformación acá, sino buscar información. Entonces siempre como pensar no solo pues pensar primero, poner los términos más positivos y más grandes que se nos ocurran referente al tema y empezar por ahí. Y también pensar en otros términos que de pronto no sea el que yo pienso que puede ser el más indicado, pero que podría utilizarse. O, por ejemplo, si vemos que en todos los artículos científicos hablan del tema con cierto nombre, entonces por ahí deberíamos irnos. Luego entonces ya lo que hacemos es que primero buscamos y seleccionamos los términos mesh, luego creamos una línea de búsqueda utilizando los operadores booleanos, luego realizamos la búsqueda en PubMed y observamos los resultados, luego refinamos los términos utilizados hasta que se llegue a tener una línea de búsqueda con la que se sienta a gusto, y una vez se definan las palabras en inglés, se pueden buscar los términos correspondientes en español, text. Les recomiendo que lo hagan así y no al revés para que ahorra uno un poco de tiempo. Entonces, ya hablamos un poco de cómo crear y refinar la línea de búsqueda con mesh, con los términos mesh, primero seleccionarlos y luego crear una línea de búsqueda utilizando los operadores booleanos. Entonces, la idea es que si yo, por ejemplo, necesito mirar carne y asma y niño, entonces ya voy creando mi línea y entonces me incluiría solamente los artículos que tienen los tres términos. O si ya yo lo quiero hacer un poco más específico, más amplio, entonces puedo incluir diferentes términos y combinarlos
utilizando paréntesis para agrupar los datos. Entonces, por ejemplo, este tiene la fecha y tiene que son humanos. PubMed tiene una herramienta ahora que se llama, pues que es una herramienta avanzada para crear este tipo de búsquedas. Si nos vamos a la página de PubMed y le damos en avanzado, aquí podemos seleccionar el término que vamos a buscar. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un término mesh. Y aquí debemos tener en cuenta que a veces no nos van a aparecer los términos porque nos van a aparecer solo unos poquitos. Entonces, supongamos yo voy a incluir este de meditation. Y le doy a agregar. Y le voy a meter otro que sea yoga. Y entonces aquí selecciono meditación y o que no sea. Pues pongámosle o yoga, o sea que va a incluir ambos. Y busquemos anxiety. Entonces yo le doy que lo agreguemos con and. Entonces miren que él automáticamente me junta estos dos, me los agrupa y este me lo deja aparte porque entonces sería cualquiera de estos dos términos y ansiedad. Y ya si yo le quiero agregar, por ejemplo, la fecha, entonces le pongo acá date y entonces aquí puedo ponerle la fecha que yo quiera. Entonces él me crea esta línea de búsqueda y yo la puedo copiar, la puedo guardar o le puedo dar buscar. Y él me va a mostrar entonces 428 resultados, que es un muy buen número. Si uno hace bien la búsqueda, no deberían salir muchísimos. Si salen 20.000, 50.000, a no ser de que sea un tema muy común, probablemente la búsqueda quedó mal hecha. O si salen muy poquitos, también es muy posible que la búsqueda haya quedado mal hecha, a no ser de que sea un tema raro, que también pasa. Cuando los temas, entre más grande sea el tema, más específica debería ser la búsqueda, y entre más pequeño sea el tema, más específico, más general debería ser la búsqueda, porque si no es más difícil encontrar artículos. Em, entonces ya aquí nosotros, pues digamos que ya otras opciones que podemos usar son utilizar los filtros que nos muestra el programa, ya dependiendo de lo que nosotros necesitemos, y pues él le da a uno la opción de filtrar aquí ya otras cosas. Pero entonces la idea es que nosotros vamos creando esta línea de búsqueda y la vamos refinando dependiendo de lo que queremos realmente buscar. Entonces, uno va creando las diferentes búsquedas y va mirando cuántos resultados tiene. Entonces, por ejemplo, miren que adultos y mindfulness meditation son 112, que son poquitos, pero si yo le pongo adultos o, entonces me va a incluir todo lo que tenga la palabra adultos en cualquier estudio, y entonces me salen 556.000 artículos. Entonces, y acá básicamente lo que estoy haciendo es buscar adultos y que no incluya mindfulness. Entonces me salen un poquito menos. Pero entonces miren la importancia de saber seleccionar los términos mesh y de saber utilizar bien las líneas de búsqueda para realizar una buena y una búsqueda que sea eficaz y que sea completa a lo que yo quiero. Entonces vamos refinando los términos hasta que se llegue a tener una línea de búsqueda con la que se sienta a gusto, y una vez se definen las palabras en inglés, se buscan los términos correspondientes en español en Dex, que se puede buscar en Google o en la página de Vireme con B larga, es donde se pueden buscar los términos Dex. Esto es todo
referente a la búsqueda de artículos científicos para una investigación. Espero que les sea útil esta información. Les dejo mi correo para cualquier pregunta, cualquier solicitud. Muchas gracias.